Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gozo poder estar de nuevo con ustedes compartiendo acerca de la palabra del Señor. Y nos disponemos a meditar un poco acerca del texto que acabamos de leer en el libro de Efesios, en el capítulo 6, donde el apóstol Pablo nos viene enseñando en este libro. En la primera parte, en los primeros 3 capítulos, son meramente unos pasajes que tratan acerca de doctrina, y en la segunda parte nos habla un poco más acerca de la práctica. En este mismo pasaje, previo a los versículos que acabamos de leer, nos viene enseñando acerca de la armadura de Dios, acerca de las cosas que todos nosotros como cristianos, todos nosotros como creyentes, las cosas que deberíamos hacer y de la manera en la que nosotros deberíamos de vivir. Pero ya llegando al final de esta sección en el capítulo 6, Pablo hace un pequeño cambio y por un momento no se enfoca en lo que los otros creyentes a los cuales escribe esta carta deben hacer y pide algo para sí mismo. Primero dice que oren por él para que al abrir su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si recordamos un poco acerca de la vida del apóstol Pablo, era un hombre que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento. Él había tenido una experiencia única y personal. El Cristo resucitado se le había aparecido personalmente a él en su camino a Damasco, lo cual provocó su conversión. Y el apóstol en el libro de los Hechos se nos narra que él no había recibido su doctrina de otra persona, sino que la había recibido directamente de Cristo. Por lo cual podemos deducir que era un hombre que tenía un amplio y profundo conocimiento, y eso lo vemos demostrado en todos los libros y en todas las cartas que él escribe. Además de eso, en el mismo libro de Hechos, en los viajes que Pablo hizo, se nos cuenta de que cuando él viajó a cierta ciudad, lo empezaron a adorar y le decían que él era Neptuno, por lo cual podemos pensar que Pablo era un hombre que tenía gran elocuencia y que era muy hábil de palabra. Sin embargo, vemos acá 2 cosas que mantenía Pablo, que lo mantenían siendo humilde, o que él mantenía demostrando ser humilde. Primero, él no piensa de él mucho más allá de lo que él debería pensar, sino que le pide a las personas que están, por así decirlo, debajo de él en cuanto a un orden de responsabilidad espiritualmente hablando, él les pide que lo sostengan en oración. No se mira a él como alguien que no necesita que las demás personas oren por él, no se piensa como un superapóstol que no necesita de oración. Esto vemos que él no es autosuficiente como para decir yo no necesito que nadie ore por mí, siendo que, como ya venía diciendo, era alguien que posiblemente era muy hábil de palabra, muy elocuente para exponer las verdades del Evangelio. Sin embargo, él le pide a las personas que oren por él para que él pueda seguir teniendo una palabra siempre lista para proclamar el Evangelio. Entonces él pide oración por él mismo y él pide que su boca esté siempre presta para anunciar las verdades del Evangelio. Pablo, a pesar de que en el momento en que él escribe esta carta se encuentra preso en Roma, esto también lo leemos allá en los últimos capítulos del libro de Hechos, donde él es apresado, luego él apela a César y se dirige a Roma, y es estando preso en Roma donde él escribe esta carta. Y a pesar de su prisión y a pesar de su encarcelamiento, él no está ensimismado y pidiendo para él libertad de la cárcel. Muchas veces cuando nosotros atravesamos dificultades y atravesamos problemas, y todos pasamos por eso, nosotros nos encerramos en nosotros mismos y pedimos solo para nosotros, pero este no es el caso del apóstol Pablo. Si él pide algo para sí mismo,
Él pide que le sea dada libertad para continuar con la proclamación de la palabra de Dios. Él no está preocupado y él no pide holgura para sí mismo. Él no pide que las oraciones sean para su bienestar personal. Él no pide, incluso, aunque en otra ocasión sí lo hace, pidiendo por su libertad. Él siempre pedía algo con el fin de bendecir a otras personas. Él ora en algún momento, pide oración por él, en algún momento, pidiendo que él tenga libertad para ir a visitar a otras personas, para ir a bendecir a otras personas, para tener comunión con los creyentes de otras iglesias donde él ya antes había estado. Entonces vemos a una persona que está siempre preocupado por los demás, pero más aún que preocupado por los demás, preocupado por el avance de la obra del Señor Jesucristo en esta tierra. Al punto de que Pablo en otro lugar dice: yo sé que el nombre del Señor será glorificado, sea que yo sea hecho libre de esta prisión o sea que yo muera. Él está más preocupado por la obra de Cristo y por la proclamación del Evangelio de Cristo que por sí mismo. Un hombre que está fuera de sí, no hablando de locura, sino fuera de sí, no alguien que piensa con egoísmo, sino alguien que está completamente entregado y consagrado con la proclamación del Evangelio de Cristo. En el libro de Colosenses se nos anima de una manera similar. En Colosenses 4, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, donde dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Su preocupación por extender y por hablar el Evangelio de Jesucristo era tanta que no le importaba a él cuáles fueran las consecuencias a las cuales esta proclamación lo habría de llevar. Pablo no le importaba lo que a él le pasara, con tal de ser útil él para la proclamación del Evangelio. Como una pequeña aplicación práctica, antes de continuar avanzando, muchos de nosotros estamos más preocupados por lo que nos pudiera pasar que por proclamar la verdad del Evangelio. A veces nosotros intentamos suavizar el Evangelio a tal punto que no cree conflicto con nadie. Con tal de no ofender a nadie, nosotros suavizamos y rebajamos las verdades del Evangelio para evitarnos entrar en algún tipo de contradicción con otras personas que piensan diferente. Y aún tenemos cuidado de no ofender al mundo con el Evangelio, siendo que el Evangelio en sí, como esencia de él mismo, contradice a todo lo que el mundo es. En la Escritura vemos y aprendemos que aquel que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Entonces nosotros no podemos estar, como decimos popularmente, estar bien con Dios y con el diablo. O agradamos a Dios y desagradamos al mundo, o agradamos al mundo y desagradamos a Dios. Entonces deberíamos nosotros estar más preocupados con que Dios apruebe lo que nosotros hacemos, a estar preocupados con que el mundo nos acepte. Entonces, cuando vemos una iglesia que es lo que algunos dicen user friendly, sería amigable con el usuario, una iglesia que es fácil de aceptar, una iglesia que es fácil de llevar, en la cual nadie se ofende, porque la verdad en sí es ofensiva. La verdad contradice todo lo que es mentira. Y al haber en nosotros pecado y haber en nosotros una naturaleza caída, la verdad del Evangelio nos ofende. A mí me ofende, no sé a usted. A mí me ofende porque me confronta con mi error, me confronta con mis faltas, me hace ver cuán lejos estoy de llevar mi vida en santidad y en obediencia al Señor. Me hace ver todas las manchas que hay en mi ser, y constantemente ese verme a mí mismo en el reflejo de la palabra de Dios me hace depender de la gracia y la misericordia del Señor y llevarme en arrepentimiento día a día. Entonces, si usted se encuentra por ahí en alguna iglesia, en algún pastor, en algún llamado evangelista o autollamado pastor o apóstol,
un evangelio que no lo confronta, que no lo hace ver sus faltas, que no lo hace ver su error y que por tanto no tiene capacidad alguna de llevarlo al arrepentimiento y llevarlo a la contrición de espíritu por haber ofendido a Dios, ese es un falso evangelio. No es esto lo que nosotros vemos en el apóstol Pablo. Él pide que haya siempre en su boca palabra para dar a conocer, no solo de una manera ligera o de una manera superficial. Él pide tener denuedo, tener soltura, tener ese valor para proclamar. Y vemos que a pesar de que él había estado preso en varias ocasiones, él aún estando preso, él proclamaba. En Filipenses 1:13 él escribe: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aún estando preso, Pablo seguía predicando. Lo habían apresado por predicar y estando encerrado, él seguía aún así predicando sin importarle que eso pudiera llevarlo, hasta la muerte. Ahora, continúa Pablo diciendo: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Empieza él hablando acerca de la armadura de Dios, y una de las primeras cosas que él dice está en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. De poco va a servir que nosotros prediquemos o que hagamos un ministerio o que hagamos una predicación que no sea llena de la verdad de la palabra de Dios. Y esto abunda el día de hoy. Un evangelio que es centrado en el hombre, un evangelio que solamente es bendecir y bendecir a aquellos que lo escuchan, un evangelio que solamente busca la autorrealización, que busca el desarrollo del yo, pero que no habla acerca de tomar una cruz, que no habla acerca de la negación. Y es totalmente distinto y opuesto a lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Cuando Jesús empieza a hablar con la gente y empieza a predicar, Jesús le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús no nos está invitando a la autorrealización, no nos invita al desarrollo del yo, a la superación, no nos invita a ninguna de esas cosas que el mundo ofrece. Cuando usted escuche un evangelio que se trata de Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere dar más de lo que ya tenés, y Dios sí prospera y Dios bendice, pero no es ese el fin último del evangelio de Dios. Cristo nos llama a vivir una vida llena de verdad para la exaltación de su gloria, no para la exaltación nuestra. Cristo nos llama a renunciar a nosotros mismos, no a hacernos crecer a nosotros. Pablo: es necesario que yo mengüe, dijo Juan, pero que Él crezca. No se trata de mí, se trata de Él. No soy yo, es su gloria, es Él el que tiene que brillar. No soy yo el que tiene que salir, como algunos predican: saque el campeón que hay en usted. Yo lo que veo en mí es a un pecador salvo por gracia y salvo por misericordia. Entonces Pablo quiere que la predicación que nosotros tenemos esté vestida de verdad. En la primera parte, Pablo les da lo que es una explicación de la doctrina y termina con la parte práctica. ¿Por qué es tan importante esta parte doctrinal? Porque una verdad que no podemos entender difícilmente sea una verdad que nosotros podamos aplicar. Y vemos un montón de gente en estos días despreocupadas totalmente por entender o por estudiar lo que es la doctrina, por lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y nos quedamos nada más en lo superficial, en lo que es fácil de digerir. Y Pablo, si no mal recuerdo, es a los Gálatas que le dice: a ustedes no les puedo dar el alimento sólido de la palabra de Dios, les tengo que dar leche todavía. Y ustedes ya deberían ser maestros, muchos de ustedes, y necesitan que les estén otra vez enseñando las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Prácticamente lo que Pablo les dice es: les debería dar pena. Ustedes ya deberían ser gente madura en la palabra de Dios, pero ahí necesitan que les estén otra vez dando la lechita, los suavecitos, los primeros pasitos de bebé
en la palabra de Dios, pero nosotros, si queremos ser creyentes sólidos, creyentes firmes, creyentes de fe, creyentes que están firmemente establecidos en la palabra de Dios, necesitamos profundizar en el estudio de la palabra de Dios, no con el fin meramente de llenar la cabeza de doctrina, de conocimiento, sino que aquella doctrina y ese conocimiento nos lleve a tener una imagen correcta de Dios, a tener una exaltación firme acerca de quién Dios es en nuestras vidas, que nos lleve a vivir una vida de obediencia, una vida de santidad que está enraizada y profundizada en la doctrina, en la verdad de la palabra de Dios, no una fe superficial. Y tenemos en la Escritura la enseñanza de aquel que construyó su casa sobre la arena y de aquel que construyó su casa sobre la roca. Una casa sobre la arena no puede tolerar o no puede soportar las dificultades de la vida. Y vemos montones de gente que empiezan en la iglesia, y también la parábola del sembrador nos recuerda esto, que muchos empiezan y germinan una semilla y empieza a crecer, pero no es capaz de soportar las dificultades de la vida porque no están profundizando en la palabra de Dios. Pero el Salmo 1 también nos recuerda que hay un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y aunque vengan tiempos difíciles, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Porque está junto a la corriente de agua y está continuamente siendo nutrido y alimentándose de la palabra de Dios en una comunión íntima con Él. No estamos hablando de un creyente que lleva una vida superficial, como nos animaba Javier más temprano, a tener comunión diaria, a hacer los cultos familiares en nuestras casas, a tener un tiempo de devoción, un tiempo de lectura, un tiempo, más que de lectura, yo les pediría un tiempo de estudio de la palabra de Dios, que podamos nosotros profundizar, estar ahondando en la palabra de Dios. Hay un pastor que decía que la Biblia no entrega sus tesoros a aquellos que son muy perezosos para acabar. Nosotros, si queremos realmente alimentarnos con el alimento sólido de la palabra de Dios, necesitamos profundizar en el estudio de su palabra. No basta con simplemente leer de manera superficial y agarramos la Biblia y decimos, me leí 2 capítulos en 5 minutos y ya. Necesitamos estudiar su palabra, necesitamos profundizar en su palabra, necesitamos estar continuamente alimentándonos de la palabra de Dios si realmente queremos llevar una vida espiritual que rinda y que dé verdaderos frutos para el Señor. Pablo entonces nos anima a llevar una vida que glorifique al Señor, anunciando el misterio del Evangelio. ¿Cuál es ese misterio? Hay cosas que todavía permanecen siendo un misterio. Por ejemplo, nosotros no tenemos, aunque algunos han intentado explicarlo y tienen un éxito, digamos, parcial en explicar la profundidad de estas doctrinas, la Trinidad de Dios, no hay ninguno de nosotros que tenga la capacidad de entenderlo completamente. Nosotros, o al menos yo, no sé ustedes, no logro entender completamente cómo es que Jesús puede ser completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Yo no entiendo cómo uno puede ser 200% de algo. Nosotros no entendemos, aunque sí lo apreciamos, cómo Dios puede amarnos siendo nosotros pecadores, cómo Dios puede demostrar tanto amor y tanta misericordia a nosotros que éramos sus enemigos. Pero Pablo se refiere a ese misterio del Evangelio en aquellas cosas que antes en el Antiguo Testamento no eran reveladas con toda claridad, pero que ahora en el Nuevo Testamento sí. Y se nos explica en los primeros capítulos de este libro cuáles son esos misterios. Que nos bendijo con toda bendición espiritual, estoy en el versículo 3 del capítulo 1, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, que nos amó habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que por el afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia, nos hizo aceptos en el amado. El fin del Evangelio es la exaltación de la gloria de la gracia de Dios. No se trata de mí. Cuando leemos la parábola de
de la moneda perdida y de aquel que se había perdido y que luego es encontrado junto con, como con el hijo pródigo, junto con el tesoro escondido. Cuando se nos habla de que alguien se arrepiente y es salvo y nos dice que hay una fiesta en el cielo, la fiesta en el cielo no es en honor al que ha sido rescatado, sino que es en honor al Salvador. No se trata de mí. El evangelio no es de mí, no es de usted, no es para la iglesia, es para la gloria, la exaltación de nuestro Señor. Nosotros no somos el centro, Él es el centro. No es el yo, es Él, su gloria, su gracia, su poder, su misericordia, todo lo que Él ha hecho por nosotros, sin nosotros merecerlo, es más, sin nosotros haberlo buscado. Él es quien nos vino a rescatar, Él es quien nos vino a buscar. Es iniciativa divina por la cual nosotros podemos ser salvos, no por iniciativa propia. Si fuera por iniciativa propia, entonces nosotros no seríamos salvos por gracia. Entonces, hermanos, aprendamos del ejemplo que Pablo nos da de estar fuera de nosotros mismos y estar preocupados no solo por los demás, lo cual también se nos anima a hacerlos, orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, pero también estar siempre dispuestos a que nuestra vida sea un medio para continuar con la propagación del Evangelio de Jesucristo, sin importar las dificultades que eso pudiera traer en nuestras vidas. No se trata, aclaro, de ser un bravucón y andar buscando conflicto y andar buscando cómo armar pleitos, como aquellos que les encanta andar haciendo debates simplemente para demostrar que saben más que otros. Se trata de predicar el evangelio, pero predicarlo con amor, decía Stephen, teniendo amor por las almas. Aquel que simplemente le interesa proclamar la verdad porque sí, simplemente eso se convierte en brutalidad. Decir la verdad, yo le digo la verdad al que sea en la cara y qué me importa que sea. No es esa la intención de nosotros. Nosotros proclamamos la verdad, sí, pero debemos proclamarla con amor. Amar al prójimo. Como nosotros amamos a Dios, Dios nos amó a nosotros. Con ese amor es que nosotros proclamamos la verdad del evangelio. No con el fin de simplemente refutar y de contradecir, sino con el fin de hacer que otros vean la belleza de Jesucristo y se acerquen a Él en arrepentimiento para alcanzar salvación. Vestidos de la verdad, recubiertos de la verdad. Y no podemos vestirnos de verdad si no conocemos la verdad, si no estudiamos la verdad, si no amamos la verdad. Necesitamos pasar tiempo metidos en las Escrituras. Necesitamos pasar tiempo metidos en Facebook. No es cierto. Métase en la Biblia. Métase en la Biblia, estudie la palabra, estudie la verdad, estudie la doctrina. Pero pasamos más tiempo en el teléfono, no tenemos problema con pasar 5 horas en un maratón en Netflix o pasar 3 horas viendo Instagram, Facebook, pero con 5 minutos nos damos por satisfechos en la palabra. Necesitamos pasar tiempo con Él para que nuestra vida, para que la proclamación del Evangelio esté llena de verdad, sin importar las consecuencias, llenos de la verdad de la palabra de Dios, siendo humildes como Pablo, también pidiendo que oren por nosotros para la proclamación del Evangelio y sobre todas las cosas, como nos dice el capítulo 1 en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Que ese sea el fin, el propósito último, el principal de nuestras vidas, que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestras vidas, sea por nuestra vida o aún sea por nuestra muerte. Que el nombre de Jesucristo sea proclamado a pesar de las consecuencias negativas, humanamente hablando, que eso pueda traer a la vida de cada uno de nosotros. ¿A quién de ustedes les gustaría decir, yo quiero ir preso? Yo no quiero ir preso, pero si la obediencia al Señor llegara a llevarnos hasta este punto, entonces que el nombre del Señor sea exaltado, sea en nuestra libertad o sea en nuestro encarcelamiento. Ahí va que quiere. Hermanos, que el Señor sea llenándonos de valentía, que el Señor sea llenándonos de ese denuedo que Pablo pedía. Que el Señor nos llene de su sabiduría en este tiempo en el que se propagan montones de cosas y donde se habla acerca de ser políticamente correcto y donde nadie puede contradecir a nadie y los que están fuera de la iglesia
piden tolerancia, pero no dan tolerancia. Donde el que es cristiano y proclama a Cristo con toda valentía es llevado preso y es acusado de un montón de cosas. Y el tiempo se cumple donde lo que es malo le llaman bueno y lo que es bueno le llaman malo. Ahora es malo predicar a Cristo. Pero andar con una bandera de colores, eso es libertad, eso es amor. Eso no es amor, eso es pecado. Donde proclamar la verdad se hace un delito. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a proclamar la palabra de Dios, a pesar de que ya nos miran como locos a algunos, pero por proclamar la palabra de verdad, ¿cuántos están dispuestos a padecer dificultades? A nosotros no solo se nos ha concedido creer en Él, sino también enfrentar dificultades en nuestra vida por creer en Él, porque somos enemigos del mundo y nosotros somos la sal del mundo, no el azúcar del mundo, no es algo que es fácil de tragar, no es algo que es fácil de aceptar. Nosotros viajamos contra la corriente y si usted intenta vivir un evangelio que es amigable, un evangelio que es suave, ese no es el evangelio. La palabra del Señor contradice todo lo que el mundo es. ¿Está usted dispuesto a vivirlo así? ¿Está usted dispuesto a predicarlo así? ¿Está usted dispuesto a enfrentar riesgos, a enfrentar persecución, a que lo critiquen, que hablen mal de usted, porque usted es un cuadrado, porque usted es un esto, usted es lo otro? ¿Estamos dispuestos realmente a vivir hasta ese punto? Y este evangelio que se nos llama a vivir así, enfrentando dificultades por la verdad, no es nada más para aquellos que están en el pastorado, no es nada más para los diáconos, es para todos nosotros que estamos aquí, sentados en esta banca. No hay ninguna distinción entre el que es pastor, aunque sí se le exige más en cierto punto, pero entre el que es pastor y el que está en la banca, no hay ninguna diferencia, o no debería haber ninguna diferencia en la manera de vivir. Sí, el que se pone acá arriba como pastor, como diácono, como ministro en algún ministerio, sí se le demanda más en cierto punto, pero la responsabilidad por vivir una vida de verdad para la gloria de Dios es de todos, hermanos. Que el Señor nos dé la valentía para estar dispuestos a ir contra la corriente de este mundo, contra la homosexualidad, contra el pecado, contra el libertinaje, una vida en pro de la santidad, una vida en pro de la verdad, con amor al prójimo, no para ofender al prójimo, pero que podamos realmente estar firmes, cimentados en la palabra de verdad, con denuedo en nuestra boca para proclamar el evangelio del Señor. Amén.